guardarlas para no salir de ellas, ¿no? Y conjuntamente andar conforme a ellas. Verdaderamente hay un caso obvio el que no se ha formulado bien sobre los gentiles, los no cristianos, ¿no? Ya. Entonces empezamos en Hechos 10 a fundamentarlo. A ver. En Hechos 10, cuando Pedro se le dice, Pedro, mate y come, inmediatamente le dice, no señor, porque ninguna cosa común ningún he comido, jamás. La comida israelita, pegado a la ley, no has comido esas cosas. Pero el Señor le va a decir, lo que yo he santificado no lo llames tú común inmundo. Pero esto no estaba diciendo por los alimentos, propiamente estaba diciendo porque entre los gentiles iba a reposar por primera vez el Espíritu Santo del Señor. Ya. Eso estamos hablando de los hechos de Cornelio. Sí. ¿Perfecto? Entonces, los gentiles hemos entrado después de la muerte de Jesucristo. Él ha venido a cumplir los 10 mandamientos que se le dio en tabla a Israel, más los 603 estatutos. Luego de esto le dice al Padre, pues consumado es, y ahí recién el anuncio de que iba a venir el Espíritu Santo primero sobre los de Israel. Y luego, en estos versículos, dice que, vamos a abreviarlo porque la televisión pues es corta. Así es. Entonces, mientras que Pedro le estaba dando el anuncio, ¿no? Verdaderamente vamos a nosotros a entender que en ese momento que cae el Espíritu Santo, en Hechos 10, recién por primera vez por Cornelio, un varón gentil, no hay que confundirlo cuando cae en Pentecostés para los de Israel. Entonces, en primer principio, nosotros hemos entrado incluso después de Mateo, después de Marcos, Lucas, Juan, porque debidamente el Señor es enviado solamente a la casa de Israel. ¿Perfecto? Entonces, estamos en una posición que estamos muy lejos de Malaquías, demasiado. Ya ha venido la gracia y la gracia quedó establecida. El Cristo viene a cumplir esta ley. En Hebreos tenemos, verdaderamente, en Hebreos 7, si gusta, vamos ahí, empezamos con las escrituras, vamos a nosotros, Hebreos capítulo 7, vamos a leer algunos versículos de estos. Empezamos en el versículo 5, dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, son llamados a ser sacerdotes, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley de Moisés. No estamos confundiendo con la gracia, en ningún punto. Cristo viene con la gracia. Entonces dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero de este ministerio, de este servicio, sigue diciendo más abajo, en el versículo 11, el capítulo 7 de Hebreos, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, dice, ¿qué necesidad habría aunque se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Al ser cambiado el sacerdocio levítico, por el sacerdocio, obviamente, cambia la ley. Entonces, vamos a ver qué nos corresponde a nosotros como gentiles, ¿no? Ahora introducidos en plena gracia, después de la muerte del Señor, ganados por sangre. Entonces dice, y esto es aún más manifiesto, dice, que a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder de bien civil. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero en el versículo 14 y el versículo 13 dice bien claramente, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto que nos enseñó vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Entonces, estamos hablando que el Cristo como sacerdote viene de la tribu de Judá, la cual se le ha instituido en Deuteronomio 14, en Números 18, vamos a ubicar en el Antiguo Pacto, en número 18, nosotros podemos apreciar bien claramente a quién se le da la mayordomía, ¿no? O el mandamiento de estos diezmos, ¿no? Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví, en números 18,
versículo 21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los mandamientos en Israel, no en las naciones no tenemos ley todavía. ¿Ok? Por herencia, por su servicio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de tabernáculo de reunión. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Jesús no pudo recibir los diezmos? O la 10ª parte. Ahora, la 10ª parte que reciben el sacerdocio levita, obviamente, no saliendo de las escrituras, obviamente, en Deuteronomio 14 vamos a ver de qué se trata. En Deuteronomio 14, versículo 22, dice, indefectiblemente diezmarás, o sea, cosa que no puedes evitar porque es ley, ¿no? Es la ley de Moisés. Dice, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Israel sabía que no podía llevar a los sacerdotes levitas a la semana, a la quincena, o cuando se le ocurría. Estos alimentos tenían que ser llevados una vez al año. Eso era la ley. Si usted lo llevaba, querido Guildo, a la semana, pues, según la ley, era rechazado. Entonces, en el sector cristiano de hoy en día, la palabra de Dios dice verdaderamente que eran alimentos. Jesús va a decir también, hay en Mateo 23, ¿no? Hay ustedes, escribas y fariseos. Hay que ver a qué sector se está dirigiendo. No se está dirigiendo a los gentiles, porque los gentiles todavía no tenemos introducción, todavía no ha muerto el Cristo por la ley. Entonces, Cristo va a decir, hay de ustedes escribas y fariseos. Esa es gente israelita y que está bajo la ley de Moisés. O sea, ellos no escapan de la ley de Moisés. Y les dice, hipócritas, porque diezman, porque ya estamos hablando de lo que dice Deuteronomio 14, versículo 22, lo que es propiamente la menta, el eneldo y el comino. Eso propiamente no es dinero. Cristo todavía en los días del Señor, los sacerdotes levitas seguían recibiendo la 10ª parte en alimentos. Correcto. Bueno, sigue. Sigo, perfecto. Entonces, ¿dónde fue cambiado? Una réplica de parte del pastor. Perfecto. ¿Dónde fue cambiado en la actualidad? ¿No? Entonces, del sector protestante que salió de Europa, salió de la Iglesia Católica, por medio de Lutero, lo cual se ha diversificado en un montón de géneros, faltaba todavía, históricamente estamos hablando, faltaba todavía Estados Unidos colonizar. Pues este sector salió y muchos que conocían la palabra del protestantismo llegaron a fundar Estados Unidos. Claro. Estos comenzaron a colonizar y en el año de 1914, por las asambleas de Dios, ¿no? El concilio de las asambleas de Dios, no las iglesias de las asambleas de Dios, sino el concilio de las asambleas de Dios, que se llevó a cabo en el año de 1914 en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, en la ciudad de Hot Springs, reunieron a 300 pastores, cabezas de iglesias. Entonces hubo un concilio que duró como 7 días, más o menos. ¿Qué acordaron? Ese concilio, en el punto número 9, ellos decidieron, sin consultar las escrituras obviamente, sin decir, oye, pero ¿cómo vamos a recibir este diezmo? Uno, nosotros no somos israelitas, nacidos en Israel. ¿Pero qué decidieron? Ahí vamos. Ellos decidieron recibir los diezmos, cambiándolo a dinero, recibir los diezmos, las ofrendas y hacer pactos. Cerrado este concilio, cada uno regresó y comenzó a enseñar esta doctrina, porque ya se ha vuelto una doctrina. Desde ese tiempo, pues, esto está vigente. Entonces, cada fiel que quiere saber de Dios, hoy en día entra, pero ya entra en algo que ha sido torcido. Correcto. Estamos hablando de un siglo y 2 años. Este concilio ocurre el año 1914 en Arkansas, ¿dices? ¿O en Estados Unidos? En la ciudad, en el estado de Arkansas. Una pregunta, Lutero, cuando se retira de la Iglesia Católica, él mantiene la posición de los diezmos. Es muy Porque difícil. después tuvo Calvino, ¿no? Es muy difícil. O ellos se mantuvieron. Es muy difícil, pero ellos se mantuvieron al margen. No se data de estas cosas, pero sí se data del inicio del cobro de los, ¿cómo se llama? La última pregunta. Sí. ¿Por qué la Iglesia Católica no diezma? Bueno, eso no lo tengo bien entendido, pero sé que en el siglo V más o menos ellos sí abusaron de estas cosas.
Bueno. Pero bueno, para cerrar, Guindo, también un segundo más. Entonces, en el sector cristiano, verdaderamente, Malaquías está mal leído, porque nosotros estamos muy lejos todavía. Está mal interpretado. Está mal interpretado, obviamente, pues, ¿no? Es para el pueblo de Israel. Es para el pueblo de Israel. Correcto. No es para los gentiles. No es para los gentiles. Correcto. Bueno, tenemos ya la posición del pastor Antonio Ugaz. Ahora vamos a escuchar la posición del pastor Ricardo Cabezas. Ambos son pastores y bueno, pero hay posiciones diferentes. ¿Qué dice el pastor Ricardo con respecto a lo que ha dicho? Bueno, sin duda que discrepo con el pastor. Es una bendición obedecer los mandamientos de Dios, guardarlos, ¿no? Hay bendición y el diezmo aparece en la Biblia 34 veces, en el Nuevo Testamento 8 veces. Y lo que me fascina es que hay una armonía tremenda. Hay pasajes en la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que hablan acerca de esa armonía del dar, ¿no? Los patriarcas, ¿no? Ofrecían, ¿no? El tiempo de Moisés también, ¿no? El tiempo del sacerdocio, los levitas. Y en el Nuevo Testamento, Jesús hace mención, él venía, obviamente él vino primero, su mensaje era del Evangelio para los judíos, pero su objetivo no solamente era los judíos, sino era alcanzar a toda criatura, a los gentiles, ¿no? Entonces no podemos, creo, en cierta manera, pensar que lo que era antes netamente para los judíos ya no nos sirve a nosotros. Yo creo que eso es un pensamiento un poquito exagerado. El Señor Jesús, en el texto que leyó mi hermano, Mateo 23, cuando está exhortando a los escribas, les dice, esto era necesario hacer. Un poco les estaba llamando la atención porque ellos se jactaban de estar más en lo visible que quizás en la actitud del corazón. Les dice, eso es necesario sin dejar de hacer lo otro. Está en el contexto de lo que es el diezmo. Ahora, en cuanto tal vez a la forma de diezmar, yo creo que es bueno la referencia que menciona el pastor, pero yo he ido cuando he estado en algunas visitas misioneras en pueblitos muy, muy sencillos, muy humildes, he visto cómo los hermanitos han llevado su diezmo producto de su cosecha, ¿no? Y como pastor, si yo estuviera ahí, yo no podría decirle, no, yo no quiero eso, yo quiero tu dinero. Yo creo que uno no debe estar en esa actitud. No. Uno debe de cuidar su corazón. No. Sin duda la Biblia nos habla que en los posteriores tiempos también habrá hombres amadores del dinero, más que de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que si se trata en cierta manera un poco de formas prácticas, ¿no? Por ejemplo, a mis chiquitos les enseñaba todos los mandamientos de Dios, incluyendo a diezmar y ofrendar, ¿no? A veces le dan sus propinas y a veces las moneditas que tiene, a veces no me tienes que dar en moneda, no tienes que dar en moneda, tienes que algo, si te han dado una camisa, un chocolate, parte una camisa, o sea, no podemos ir a esos extremos. Yo creo que tenemos que tener una actitud muy sabia, muy conveniente. Lo más importante es poder dar. Ese es el principio hermoso, ¿no? Pablo a los Corintios le dice, ¿no? Que lo exalta él, que Dios ama al dador alegre, ¿no? Ahora, sobre el detalle, digamos, ¿no? Si estuviéramos en un contexto de tribus, ministrando tribus, no tienen dinero, pues, ¿no? Bueno, pues la actitud es lo que más vale. Obviamente que los pastores tenemos que tener cuidado de no estar utilizando el término de dar, de hacer la ofrenda, el diezmo, para hacer de nosotros un interés del ministerio, ¿no? Y aún poder nosotros utilizar la palabra cuando uno no está dando el diezmo y la ofrenda. No es un asunto entre Dios y una persona, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que hay una armonía perfecta y maravillosa. Su servidor lo practica desde el principio, más allá de la dominación de la doctrina, es un principio de la palabra de Dios que me ha hecho muy bien. Y he aprendido a vivir con mucho, con poco, como dice el apóstol Pablo, y hay que tener contentamiento. Lo importante es poder tener una actitud de dar. Correcto, muchas gracias. Bueno, acá hay dos posiciones, cada uno manifiesta con versículos bíblicos la posición, ¿no? Sin embargo, yo quisiera referirme, con el perdón de ellos, de que no solamente se da dinero, como dice el pastor Ricardo, en la época antigua se daba ovejas, se daba frutas, se daba
para llevar, qué sé yo, ¿no? Pero también hay que diezmar tu tiempo. Mira, yo puedo ser un narcotraficante y yo diezmo pues el 20% y ya cumplí con Dios. Mentira. Tienes que darle tiempo a Dios. Principalmente diezmale tu vida. Realmente el diezmo queda muy chiquito si tú realmente has entregado tu vida a Cristo. Tienes que entregar el 100%. ¿Recuerda de la parábola del joven rico? Deja todo y ven y sígueme, le dijo el Señor, que tuvo tristeza. Porque él no quería, él podía dar dinero, pero no quería dar por el tiempo. Entonces, el dar, como decía el pastor, el dar está por encima del diezmo, el principio del dar. Bueno, de todas maneras, tienes una réplica y una dúplica tuya y después terminamos, creo que cada uno tiene 2 o 3 minutos y con eso terminaríamos. ¿Qué dices tú a lo que dice el pastor? Bueno, es una forma muy sutil, ¿no?, de poder evadir estas cosas, pero realmente aquí vamos a hechos concluyentes de la palabra. O sea, verdaderamente yo estoy obedeciendo a la palabra o tengo conceptos humanos de los cuales puedo desplayarme y pues, hacer lo que yo quiera, ¿no? Claro. Susodicho, pues, de paso sea apacentarme, ¿no?, en yo poder decir, bueno, pues yo estos principios los llevo. Pero lo que dice la palabra es lo importante, no salir de ella. O sea, no voy a hacer caso omiso al llamamiento del Señor. Si el Señor ha dicho que Leví lo recibe. Es más, para tú recibir los diezmos, perdón, Hildo, 1, que tienes que ser nacido en Israel. 2, tienes que ser de la tribu de Leví. ¿Ya? Tienes que ser sacerdote. Tienes que tener mandamiento específico. Hey, tú, Marco Antonio, vas a recibir la 10ª parte de todo el pueblo. ¿Ya? Y por último, pues, tendría que ser el mismo Melquisedec, yo o cualquiera que cobre los diezmos, para poder recibirlos. Cabe anotar, ¿por qué Jesús no pudo recibir los diezmos? Ese es el punto importante a debatir. ¿Por qué el Señor Jesús no pudo recibir? Estoy diciendo que no lo recibió, no pudo recibir. ¿Por qué? Obviamente porque viene de la tribu de Judá. El cual, si Jesús le hubiese recibido los diezmos a Israel, a cualquiera de las 2 tribus, hubiese sido hereje. Pues él se abstiene cumpliendo la ley, no desobedece la ley. Y el punto importante de Mateo 23 es que el hermano no ha concluido y dice que estos diezmos son según la ley de Moisés. Acá no estamos hablando de conjeturas humanas, de pensamientos. O sea que para ti, pastor, el antiguo pacto ya terminó el antiguo pacto. Lo sacerdotal, porque lo moral sí. Lo levítico terminó. ¿Tú estarías de acuerdo un poco con los adventistas, no? No, yo no estoy de acuerdo con ningún género de corriente, sino solamente estamos explicando la palabra. Vamos a ver una parte que es importante, la administración de los diezmos. La pregunta es, ¿quién administraba los diezmos en la época de Israel? El pastor dice que, según la Biblia, el sacerdocio levítico. La pregunta que yo le hago a Eduardo, a Ricardo, ¿quién administra los diezmos actualmente en la iglesia evangélica? Habida cuenta que no existe el sacerdocio levítico. Ojo, no existe el sacerdocio levítico, a quien le puede dedicar, ¿no es cierto? ¿Sí? Suponiendo que tengan la vigencia inclusive Israel hoy día no puede diezmar, porque inclusive no tiene diezmo. Y un pastor evangélico los judíos mesiánicos no diezman. No, ni los ortodoxos, porque si hoy día un pastor evangélico cristiano iría a Israel y le dijera a un rabí, hey, yo soy aquí ahora el que cobra los diezmos, le diría mentiroso. Tú no eres israelita, tú eres levita. Claro, lógicamente. Ya no existe el sacerdocio levita. Y el mesiánico o el ortodoxo israelita te va a decir mentiroso, porque ellos más que saben la Torá de estas cosas. Vamos a la administración de los diezmos, pastor Ricardo. Bueno, ¿quién administra los diezmos? Habida cuenta que no existe el sacerdocio levítico. ¿Quién administra? ¿Lo administra los diáconos? ¿Lo administra el pastor? ¿Lo administra la iglesia? ¿Quién administra? ¿Y quién distribuye? Administración es recibir y gastar. El libro de los Hechos nos habla que cuando ya estaba vigente el ministerio hacia los gentiles, que lo administraban personas que tenían la necesidad de poder atender no solamente el alimento espiritual que darles, sino otro tipo de alimento.
las viudas, los huérfanos. Entonces, todas esas ofrendas o ese dar que traían, eso era administrado por personas que la Biblia ya nos habla de diáconos, ¿no? Ellos eran los encargados de poder administrar, ¿no? Hoy en día hay diferentes tipos de posturas, ¿no? El pastor, diferentes tipos de formas, hay una forma de tipo consistorio, ¿no? A veces el pastor no se encarga, ¿no? Pero bíblicamente creo que lo mejor es poder hacerlo a través de un consejo de ancianos, ¿no? Aquellos que cuiden la mesa. El pastor simplemente está para poder velar, administrar, dar su consejo, ¿no? Y poder ver de qué manera se puede administrar bien el dinero, que tiene propósitos de poder predicar el evangelio de muchas formas y de muchas maneras. Correcto. Bueno, el pastor plantea, ¿no? O sugiere o parece que estaría en sintonía con algunos textos del Nuevo Testamento, de que sería un consejo de ancianos o un consistorio, ¿no? O un grupo de diáconos, que administre, habida cuenta que ya no existe el sacerdote de Cristo. Bueno, realmente este es nuestro comercial y ya estamos terminando y yo quería que ustedes tuvieran la oportunidad de ver dos posiciones. El tema da para mucho, no vamos a saber por qué, porque como les dije al comienzo del programa, acá tenemos católicos que son más de 1.000 millones, ¿no? Judíos mesiánicos y testigos de Jehová que no diezman. Ellos ofrendan, sí, ofrendan. Y sin embargo ellos viven, ¿no? Ellos viven y se sostienen con esas ofrendas, ¿no? No necesitan los diezmos. Sin embargo, el sector evangélico, entre los cuales preponderantemente están los metodistas, los pentecostales y los adventistas. Dejemos esto, o ¿tienes algo? Sí, pero quería, un minuto porque ya estamos terminando. Solamente quería poner en claro. ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo administrando los diezmos? Porque no puede confundir el diezmo, la décima parte de alimentos que dice la Torá, con las ofrendas, y mucho menos las ofrendas de las viudas. Lo que administraba Cristo era la ofrenda para los santos, o sea, para nuestros hermanos que no tienen que comer. En la iglesia pues hay un sector que no tiene ni siquiera para alimentarse, ¿no? Ahora, no tiene que ser confundido. Usted se imagina a Jesús administrando los diezmos, es ilícito, es herético. Claro, correcto. Entonces hay dos puntos. Pues, el último punto es quién administra los diezmos. Si es que le damos luz verde a que los diezmos están vigentes. El pastor dice que ya no están vigentes porque ya el antiguo pacto terminó. Pero para los que creemos en el diezmo, ¿quién lo administra? ¿Quién lo administra? Ojo, ahí está la madre del cordero. Cuidado porque vienen los ladrones, vienen los que mal usan el dinero, viene lo que decía el pastor Ricardo, el amor al dinero y ese amor al dinero distorsiona todo, y entonces o es para uso personal de un grupito, en fin, eso es muy delicado, y yo creo que tenemos que seguir orando, hermanos, en estos tiempos del fin del mundo, tenemos que seguir orando, pero no te olvides que hay un principio que está por encima de todo, el principio de dar, Lucas 6:38, eso sí está vigente, tienes que dar tu vida, da tu tiempo, tu oración, tu familia, y sobre todo, date tú mismo a Dios. Bueno, muchas gracias por la atención dispensada de este programa Enfoque Tridimensional. Le agradezco pues al pastor. Gracias, pastor hermano Hilo. Gracias. Y también al pastor Ricardo, ya te cambió el nombre varias veces, pero bueno, es importante, ¿no?, que son hijos de Dios y bueno, hay posiciones. Siga sintonizando Enfoque Tridimensional. Hasta la próxima.